¿O ha habido algún Sí, proyecto que te haya desgastado emocionalmente? La mayoría de los proyectos te desgastan emocionalmente. Yo pienso que un proyecto de arquitectura es como un papel cinematográfico con el método de Lee Strasberg, de que termina deshecho. Los proyectos pasan un poco. Sí. Llega un momento donde ya quieres salir del proyecto. En este episodio conversaremos con Juan Andrés Toro, un arquitecto venezolano con más de 30 años de experiencia. Juan Andrés no solo es un profesional apasionado por la arquitectura, sino que también es un amante del surf, una actividad que ha sabido integrar en su vida y carrera. Exploraremos cómo la libertad del surf se entrelaza con su enfoque creativo. Hablaremos sobre los desafíos que enfrenta en su profesión y cómo esos obstáculos pueden ser oportunidades para innovar y reinventar el espacio que habitamos. Juan Andrés nos llevará a un viaje que va más allá de los planos y las construcciones. Nos adentraremos en la filosofía detrás de su trabajo. Bienvenidos a El Diseño de un País. Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros seguimos diseñando un país. Espero que les gusten cómo van los trazos. Ustedes también pueden ser parte de este diseño. Esa es la idea. Hoy tenemos a Juan Andrés Toro. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy bien, gracias. Chévere. Chéverísimo. ¿Qué tal la vía? Bienvenido a Valencia. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿Desde cuándo no venías a Valencia? desde la semana pasada. ¿En serio? ¿Vienes seguido? Vengo muy seguido. Qué bueno. ¿Qué te gusta de Valencia? La verdad es que lo que más me gusta de Valencia es la gente. ¡Ay, qué genial! Sí. ¿Vieron, valencianos? Oye, eso es un halago, ¿viste? No, de verdad que me encanta. Teniendo en cuenta lo que dicen de los valencianos y tal. Sí. Yo soy No, valenciana. Yo creo que a lo largo de mi vida siempre estuvo como en mis deseos formar parte de la vida valenciana y bueno, con el trabajo de alguna manera lo estoy haciendo Qué bueno. después de mucho tiempo. Juan Andrés, y siendo arquitecto, ¿qué estructura te gusta de Valencia? Bueno, de Valencia me han llamado la atención Ajá, casas. ajá. He visto casas muy interesantes, he visto edificios también interesantes por la zona de Guaparo, Guataparo y bueno, creo que hay un nivel de arquitectura bastante alto. Qué bueno. ¿Has ido al casco histórico para ver la que es más Bueno, antigua? Ahorita la verdad es que no tengo nada en mente, simplemente he visto casas ¿Que te llaman la atención? me llaman la atención. Vale, Sí. vale, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar con Juan Andrés. Ya comenzamos, pero... Juan Andrés, ¿a qué edad te graduaste de bachiller? De bachiller, a los 17 años, ¿Y a esa edad comenzaste a estudiar arquitectura? 6 meses después de que ¿Lo salí. tenías claro? Yo sí estaba bien claro. Ok. ¿Y quién no estaba claro? Creo que mi padre no estaba tan claro. Sí. ¿Y Sí. qué no le gustaba de que su hijo quisiera estudiar arquitectura? Porque él es arquitecto. Ay, Dios mío. Entonces él decía de alguna manera que él no quería que su hijo fuera un reincidente con la arquitectura. Pero imagínate tú, un padre arquitecto, Sí. o sea, que tú creciste con la mesa, con las maquetas, con todo eso. Con todo eso. ¿Cómo él no va a querer que tú fueras arquitecto? Bueno, yo pienso que es un poco la experiencia que él vivió. Ok. De hecho, mi padre, si bien fue arquitecto y estudió arquitectura, fue un poco como una alternativa, porque siempre fue un artista plástico, Escultor. escultor, Elías Toro. Te y- ponen la medalla cuando te gradúas, además de arquitecto. Sí, me puso la medalla mi papá, que bastante, digamos, significativo Sí, para mí. emotivo. Y bueno, mi abuelo, Elías Toro también, pienso yo que fue un insigne venezolano, médico, neumonólogo, fundador del Hospital Elías Del Toro, hospital. el Algodonal. Y bueno, en aquella época no se concibió otra cosa sino que un hijo fuera para la universidad. Es así. Entonces mi papá como que lo que quería estudiar arte y bueno, vio como una alternativa en la carrera de arquitectura. Estudió arquitectura como un ser humano comprometido, se dedicó a la arquitectura de lleno y además, bueno, posgrados en la Sorbona en París, después en Florencia con Benévolo, que fue un historiador muy famoso y bueno, se metió de lleno en la arquitectura y se vio atrapado en aquello hasta el Viernes Negro que quebró y bueno, vendió casas, vendió todo, muchos bienes y dijo, bueno, aquí no tengo nada que perder y entonces empezó su carrera como escultor. Como escultor. Sí.
con, bueno, un gran éxito. Pero tu papá rompió el círculo, porque de venir de un padre médico sí. a ser arquitecto, realmente él fue el que rompió con ese círculo y dijo, bueno, yo... Sí. Pero sí lo tomó como que la salida, porque es más difícil decirle a un padre, voy a ser artista plástico, Sí. a decirle, voy a ser arquitecto. Ven como más un título. Bueno, quizás hoy en día es así, Sí. pero en aquel momento obviamente no lo fue. Para nada. Y siendo mi abuelo médico y además político después, hay bastante, o sea, mis 4 tíos, uno fue abogado, Fermín Toro, el otro Martín Toro fue economista, Andrés, mi tío, que vive todavía, el único arquitecto, y mi papá arquitecto. Yo creo que Andrés, el menor, pienso que también tenía como esa vocación artística. Vale. Que tuvo mi papá. Y bueno, pienso que dentro de toda esa frustración que traía con el tema de que no había estudiado y no estaba haciendo lo que él quería, Claro. se dedicaba como paralelamente en el momento que él podía a hacer arte. Ok. Sin embargo, lo hacía para él. A ver, Juan Andrés, y tú con toda esa historia que tienes, ¿cómo fue para ti estudiar arquitectura? No. Porque sabes que, imagínate, tú me acabas de mencionar a toda tu familia Toro y yo me imaginaba el morral detrás, o sea, la mochila tuya es la mochila. Sí. ¿En algún momento te deshiciste de esa mochila y fuiste Juan Andrés Toro? Me costó muchísimo. De hecho, con gente, algún socio que tuve, por ejemplo, para mencionar a alguien que es Francisco Bielsa, que de alguna manera fue como un mentor, fue como una persona, como un hermano mayor, arquitecto, surfista también. Ya vamos a hablar del sol. Por favor. Entonces, Francisco me veía a mí, mi papá fue un gran dibujante, bueno, las perspectivas, los dibujos que hacía mi papá, los planos a mano alzada, eran toda una pieza de arte. Quizás volcaba ahí su vocación artística que no podía hacer de otra manera. Francisco me decía, coño, tú no vas a poder, digamos, surgir hasta que se muera tu papá. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! Sí, bueno, esas son siempre palabras entre amigos y sé que no había nada detrás de ¿Y ello. fue así? ¿Cómo? Sí, fue un poco así. ¿O Juan Andrés Toro llegó a tener una carrera exitosa como arquitecto teniendo a Elías Toro vivo? Sí. ¿Sí? Pienso, bueno, no sé si exitosa, pero me empecé a sentir cómodo con el desarrollo de la arquitectura aún estando mi papá vivo. Ok. Y obviamente que el sentirte cómodo tiene buenos resultados con respecto a lo que estás haciendo. Pero ya vamos a hablar de los resultados. No te me adelantes, Juan Andrés. Estamos en la universidad todavía. Estás surfeando todavía. Ok. Bueno, todavía surfeo. Por cierto, hablando de Valencia, ¿te han llevado a playas aquí para surfear? Aquí hay unas cuantas playas. Por supuesto. Yo siempre venía a todo. ¿Te traes todavía tu tabla? Macuro. Tengo. Estuve Nando, un personaje aquí en Valencia. Patanemo, pero no Patanemo, sino la Bucaina, un poquito más allá. Exactamente. Que cuando están las condiciones, es de las mejores playas que hay en Venezuela. Y divinísima esa laguna que se hace allí. Todas esas playas sobre corales, eso parece que estuvieras en otro lado del mundo. Qué bueno, sí, se ha surfeado aquí, Juan Andrés, qué bien. Juan Andrés, tu etapa de estudiante en la universidad. Bueno. Háblame de esa etapa y luego como profesor, porque estuviste en las 2 etapas. Sí, fíjate, bueno, tengo los mejores recuerdos del mundo de mi época de estudiante. De verdad que fue una carrera que dura, porque es una carrera dura, pero me encantó. Y siempre, digamos, fue como enfrentada desde mi lado extremo, que me gusta lo difícil, y ahí vuelve a entrar digamos, en juego el surfing y la patineta, que también todavía monto patineta. Ahí sí no te acompaño. Entonces, bueno, en el surf tampoco, yo la surfista y tal. Entonces, me encantó la carrera. No la hice en 5 años, la hice en 6 años. Más relajadito. No, es que la arquitectura es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Y hay que aprender a quererla y a llevarla para poder graduarte de arquitecto. Es bastante fuerte. Pero bueno, tuve los mejores profesores que alguien puede haber tenido, con quien además creo que tuve un grupo en la universidad súper especial, que son hoy en día los profesores por excelencia en la Universidad Central, en la Universidad Católica. Tuve una relación espectacular con algunos de mis profesores, que hay un poco, yo y mis compañeros,
por decirte, un poco al estilo muy moderno, al estilo Bauhaus, Qué donde genial. los maestros se involucraban con los alumnos de una manera súper estrecha, donde habían correcciones un sábado. ¿Por qué hablas en pasado? Porque tú consideras que actualmente no es así, no existen esas relaciones. O cuando Bueno, diste clase. Cuando no, yo di clase no existió no nunca existió eso. esa relación. No, nunca, nunca. Ok. De hecho, esos profesores que bueno, eran los profesores. Bueno, habían correcciones en su casa un sábado con una parrilla. ¿Qué tal? Entonces andábamos un grupo en algún lado tomando una cerveza y bueno, debo hablar de él, Joel Sanz, que murió, que bueno, yo creo que ese fue el maestro de maestros. O sea, Estudiando en la central y siendo la central el ícono arquitectónico que es, ¿la veías como eso? ¿O veías, o en algún momento dijiste, yo hubiera hecho esto diferente? Como arquitecto, como estudiante de arquitectura. Ya hablas de digamos, los espacios. Sí, de los espacios. No, yo pienso que Excitadísimo. no. Todos los Fascinado. días, durante todo el tiempo que yo he pasado en la central, todavía voy y descubro cosas. Es una obra riquísima, riquísima, riquísima. Qué bueno. O sea, compleja en el buen sentido de la palabra. Bueno, por el maestro Villanueva. Claro. Te escucho y digo, viste, mi mamá no me dejó, hablando de padres, que no dejaron estudiar a los hijos. Mis carreras eran o arte o arquitectura en la central. Me dijeron, usted no se va para Caracas. Usted es muy chiquita para ir para allá. Ah, así es la cosa, le dije. Sí. Bueno, aquí no hay nada que yo quiera estudiar, mamá, por lo menos en la Carabobo. Sí. Así que voy a estudiar diseño gráfico. Y bueno, por allí empezó mi amor un poquito al arte, ¿no? Sí. Así que entiendo y... Yo no sé quién fue que dijo, alguien dijo que todo, o sea, que la creatividad y toda esa beta artística, nacemos todos con ella, algunos la desarrollan y otros definitivamente la apagan, sí, la apagan. la mutean. Sí, los mismos prejuicios Claro. atentan contra la creatividad del Seguramente. ser humano, sí. Seguramente. A ver, este año cumples 34 años como arquitecto. De esos 34 años, ¿qué cambiarías? ¿Cómo ha evolucionado, Juan Andrés? Bueno, lo que pasa es que yo creo que yo no cambiaría nada. Yo creo que he hecho las cosas de la única manera que se han podido hacer. Ok. Y bueno, esa es la experiencia que me ha tocado vivir y creo que aquí vuelve otra vez digamos, la cuestión de que la arquitectura es un maratón de miles de kilómetros. O sea, para consagrarse con la arquitectura se necesita mucho tiempo, madurez. Entonces, pienso que todo lo que he vivido ha sido parte digamos, de mi consolidación como arquitecto. Y hablando de madurez, o sea, hay un Juan Andrés recién graduado, con las ideas de Juan Andrés recién graduado y el Juan Andrés de ahorita, hablando de la madurez como arquitecto. Bueno, claro. Yo pienso que las cosas que estoy yo ahorita llevando a cabo, o sea, que estoy logrando, son sueños que yo tenía desde mis inicios, desde mis inicios como arquitecto, que fue interesante porque yo saliendo de la facultad empecé a dar clases prácticamente que la semana que me gradué. Me jaló Joel Sanz a la Universidad Vargas, la época de oro de la Vargas, que estaba Ana Tenreiro de decano de la Vargas, estaban los mismos profesores de la central en la Vargas con mucho mejores condiciones, claro, digamos remunerativas y al mismo tiempo quizás por contactos familiares con un amigo se me metió en la cabeza que yo tenía que promover un negocio inmobiliario donde yo iba a hacer ¿cómo se llama? El proyecto y también lo quería llevar a cabo. Yo no sabía cómo, pero yo lo tenía que hacer. Y en efecto, un buen amigo, Alejandro Arriaga, que era yerno de Maruja Veracasa, y entonces convencimos a Maruja de que comprara un terreno en la Castellana. Dios mío santo. Y entonces, bueno, aquí está. Y yo digo, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Sin ninguna experiencia, a desarrollar un proyecto de esta envergadura. Y ahí es cuando yo busco a Francisco Bielsa,
una persona excepcional, brillante, hermano mayor, mentor. Y le digo, oye, Fran, vamos a asociarnos y vamos a hacer este proyecto. Y él, bueno, súper contento. Empezamos una relación de trabajo, de sociedad, que se llamaba Bielsa y Toro. Ok. Y bueno, hicimos ese proyecto y otra cantidad de proyectos. ¿Y lo vendieron? ¿Ah? Sí vendieron, sí hicieron las casas. Terminamos el proyecto, okay, pero después entró otra gente que construyó. Y menos mal. Porque un arquitecto se dedica a construir o se dedica a hacer arquitectura. Yo creo que las dos cosas muy difíciles de llevar. Sí, claro. Hablando de esa persona que te conseguiste, que me repites, Bielsa, el apellido del arquitecto que te ayudó a hacer el proyecto. Bielsa. Bielsa, sí. Ajá. Él es una persona bastante... ¿Eres de los de trabajar? O sea, ¿crees en los proyectos con varios arquitectos? Lo veo difícil. Okay. Por lo menos no veo una sociedad de dos arquitectos dedicándose a lo mismo, ¿me explico? Okay. O sea, por un lado existe la arquitectura como tal, que es un tema bien extenso y profundo, y por otro lado existe el diseño. Okay. Entonces, una vez mi papá me lo explicó de una manera bien sencilla, que decía, hay arquitectos muy mal diseñadores y hay diseñadores muy mal arquitectos. Tiene sentido. Sí, tiene total sentido. La arquitectura es como un Dudamel. Y quizás los diseñadores son un cello, un violín, un piano. ¿Me explico? Sí. Y la arquitectura está, bueno, estrechamente relacionada con lo que es coordinación de un proyecto que es complejísimo. ¿Ese proyecto te desgastó? ¿Existe el desgaste dentro de la carrera del arquitecto? ¿O ha habido algún proyecto que te haya desgastado emocionalmente? La mayoría de los proyectos te desgastan emocionalmente. Yo pienso que un proyecto de arquitectura es como un papel cinematográfico con el método de Lee Strasberg, de que termina deshecho. Los proyectos pasan un poco. Sí. Llega un momento donde ya quieres salir del proyecto. Un proyecto icónico tuyo que tú digas, me encanta, es mi favorito, cuando quiero que vean ese proyecto piensen en Juan Andrés. Creo que no lo empezamos a construir todavía. Okay. Y es aquí en Valencia. Ah, sí. En Guataparo. Tenemos que verlo. Es una casa de verdad que me tiene súper ansioso. Qué bueno. Y espero, he estado hablando con el dueño y bueno. ¿Te permitiría ese dueño luego, teniendo en cuenta que es una casa, ¿verdad? Luego publicar, que todos conozcamos ese proyecto que Juan Andrés considera que es su proyecto perfecto, su proyecto ideal? Bueno, yo presumo que sí. ¿Sí? Yo presumo que sí. De hecho, ya está publicado en renders. O sea, como no está construido, está publicado en imágenes virtuales. ¿Qué tiempo te lleva terminar un proyecto así? Bueno, yo creo que soy bien rápido con el tema porque, bueno, es mi manera de afrontar un poco la arquitectura, que básicamente un proyecto te lleva el 100% de tu tiempo. O sea, no es que tú te sientas y dedicas 3 horas al día a un proyecto. Cuando te metes en un proyecto, hasta sueñas con el proyecto. O sea, no te despegas del proyecto en ningún momento. Y así como te pregunté, ¿cuál es ese proyecto que identifica a Juan Andrés? ¿Cuál no te gusta recordar? ¿Cuál dices? Bueno. Odié esto, o sea, ojalá no lo hubiera terminado porque no me gusta para nada. Bueno, tiene que ver con el cliente, básicamente. Ok. Y de verdad que hay muy buenos clientes, hay muy malos clientes. Y yo tengo como una frase que dice que la altura de un proyecto tiene que ver con la calidad del cliente, definitivamente. Y ahí va una pregunta que desde que estaba revisando el material dije, primero, ¿existen tendencias en la arquitectura? Por ejemplo, en la pintura está el impresionismo, el modernismo, el dadaísmo. ¿En la arquitectura hay estilos de arquitectura? Sí, claro. Ajá. ¿Cuál es el estilo, por ejemplo, de Juan Andrés? No, existe la arquitectura medieval, existe la arquitectura romántica, gótica, neoclásica. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo te describirías? Yo creo que la mía, las de todo, es moderna. Nosotros somos modernistas. Ajá. Nosotros el modernismo sigue imperando como movimiento. Ok. ¿No? Y cuando te presentan un proyecto, y a esto quiero llegar al tema de los clientes, cuando te sientas con un cliente, es el estilo de Juan Andrés plasmado en lo que el cliente quiere, y ahí es donde el cliente pues dice, bueno, no, yo quiero esto.
Si te pide que hagas algo, si tú eres de líneas rectas y te pide que hagas algo, no sé, al estilo Gaudí, todo orgánico, Juan Andrés, ¿qué dice? No soy yo, búscate otro. Es complicado. Sí, bueno, hay una anécdota comiquísima que se las cuento después, pero fíjate que básicamente creo que cada arquitecto, o sea, todo digamos, la finalidad dentro del desarrollo de tu trabajo es lograr como un lenguaje propio. Okay. Y el lenguaje caracteriza a un arquitecto, como fue Corbusier o como fue Mies van der Rohe, que tú ves una obra de ellos, inmediatamente sabes que es de ellos. Eso es lo que pretendemos nosotros como arquitectos. Yo no sé si lo he logrado, pero es lo que me gustaría. Entonces, básicamente es eso. Pero obviamente que hay cosas más profundas dentro digamos, de lo que uno busca en el desarrollo de la arquitectura. Cosas, para mí, mucho más profundas. Por ejemplo, a mí me es vital dentro de la arquitectura lo que es la síntesis. O sea, y creo que eso, de alguna manera, está reflejado en todos los aspectos de mi vida. De vivir con lo mínimo que se pueda vivir, de ese contacto con la naturaleza, con una cuerda, una tabla y unos chores. Rápido, nos vamos porque tenemos la playa media hora. Yo no podría hacer kitesurf, por ejemplo, donde tengo que agarrar un morral, tengo que sacar una vaina, tengo que sacar una bomba, darle bombazos a la broma, yo no podría. O sea, simplemente lo único que me condiciona a mí es que hayan olas, más nada. Y si vas por un sitio donde hay olas, está garantizado. ¿Y pudiéramos decir entonces que tu arquitectura es así? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. De todas maneras, hay algo, bueno, en mis reflexiones existe un poco lo que es todos tratamos de hacer cosas bellas, ¿no? Y por supuesto que esa búsqueda de dónde está la belleza, qué es lo que resulta bello. Y bueno, hay varias cosas que para mí explican dónde mora la belleza, ¿no? Por lo menos Nietzsche hablaba a finales del 19, principios del 20, en plena, digamos, conformación del modernismo, dijo algo como: me gustaría ser aquellos que ven las cosas en lo estrictamente necesario. De esa manera pudiera hacer cosas más bellas. Entonces, claro, todo eso termina consolidándose después de la Primera Guerra con la reconstrucción de Europa, claro, ¿no? Donde Adolf Loos dice que el ornamento es delito, porque habría que hacer la unidad mínima de habitación de Corbusier. O sea, todo empieza a ser lo mínimo necesario. Lo básico. Pero con estilo, con estética. Ahí está, digamos, implícita la esencia del modernismo. Y yo pienso que en ese proceso de diseño, que es básicamente como un proceso de síntesis, de ir quitando todo lo que nos sirve y yendo a la esencia de las cosas. Y pienso que en la esencia es donde está la belleza. En la gente, en los objetos, los ilustradores, Ledoux. O sea, esas cosas que son perfectamente proporcionadas, proporciones perfectas. Eso es bello. Es tu manera de ver la belleza. Y hablando de proyectos, ¿cómo empieza tu proceso creativo? El briefing con el cliente y ya luego ahí Juan Andrés se sienta y empieza a bocetear, a diseñar, a rayar, ¿no? No, yo pienso que tiendo a pensar de que la de todo arquitecto, todo creativo es un proceso de análisis. Y la arquitectura como tal es una respuesta a un problema. Hay quienes pretenden llevarlo a otros planos, hay quienes pretenden extender la humanidad a través de lo que están haciendo, claro, etcétera, ¿no? Pero pienso que el arquitecto escucha las necesidades. Okay. Son las necesidades del cliente. Claro. El que va a vivir en esa casa que estás proyectando tú es él, no eres tú. Entonces tú no puedes hacer lo que a ti te da la gana. Tú tienes que hacer lo que el cliente te está pidiendo. Entonces pienso que un poco digamos, la genialidad del arquitecto está ahí somos un poco psicólogos, es poder extraer realmente lo que te está pidiendo esa persona. El briefing, la mayor completa información de lo que él necesita para tú crear. Ahí nunca te vas a equivocar. Okay. Nunca te vas a equivocar. Y yo creo que, ya me toca madera, que a mí nunca he llegado con una primera idea y me han dicho, no es lo que... Okay. Al revés, ay, eso es lo que yo quería. Y ojo, no estoy presumiendo ni mucho menos, sino creo que esa es la manera correcta de enfrentar, de iniciar un proyecto. ¿Te ha tocado hacer algún proyecto en la playa? Sí. ¿Sí? Y fascinado. Fascinado.
fascinado. ¿Pero con olas o sin olas esa playa? Esa playa tiene más o menos olas en la sabana, en la costa. Sí, ¿En cuál costa? Aquí en la costa, en Toasana. Ah, por allá, en aquella. Sí. Acuérdate que nosotros tenemos aquí, bueno, Carabobo y tu caca que es nuestra también. Sí, los de Falcón no lo saben, pero tu caca es nuestra. Hice una casa recientemente y mucho análisis del sitio, de las vistas. Cuando estás en un proyecto, ¿qué tiempo le dedicas al surf? No, ninguno, dice Wander. No, cada vez que yo la llevo a surfear, sin que me quede nada. Y tienes el programa el software que te dice el tiempo, las olas y tal, hoy hay que surfear. Claro, el Surfcast, claro. Eso siempre lo estoy revisando. ¿Lo tienes en el teléfono? Claro. Qué cómico. Bueno, vamos a una parte de esta maravillosa entrevista que se llama Preguntas que no son maquetas. ¿Cuántas maquetas hiciste? ¿Cómo se hacen maquetas hoy en día? Sí. ¿Sí? A Igual pesar de que existe de la tecnología, ajá. Yo trataba de no hacer maquetas porque de verdad que, bueno, me encantaba dibujo. Ah, ok. Entonces yo utilizaba, digamos, recursos que son de dos dimensiones como el dibujo, cortes y plantas, las utilizaba con sombras, entonces le dan tridimensionalidad a las secciones, a las plantas, pero era muy malo. Haciendo maquetas, porque no me gustaba. Complicado. No me gustaba, pero en lo absoluto. Entonces le dedicaba tanto tiempo a los planos que no me da tiempo nunca de terminar las maquetas. Entonces entregaba algo por pura formalidad. Bueno, y entonces, claro, los planos compensaban un poco. Bueno, déjalo tranquilo, que mira estos dibujos. Entonces se olvidaba un poco la maqueta. Pero hoy en día existen recursos, los estudiantes hoy en día tienen recursos de los cuales yo estoy al día. O sea, yo creo que me he mantenido al día del programa. La computadora, yo empecé bastante temprano con la computadora, estudiando, donde nadie utilizaba computadora. Yo empecé con la utilización de CAD, de AutoCAD, y bueno, fui como pionero, como estudiante. ¿Y ahorita utiliza? ¿Qué cosa? Inteligencia artificial para resolver algunas cositas. El otro día hice una... Aprovechando que está de moda. No, sí. O sea, de moda digo porque se volvieron locos ahorita con las imágenes. Me estaba metiendo con algunas inteligencias artificiales y llevándolas a la parte de planos y eso. He utilizado render que yo he hecho, le he metido inteligencia artificial que te lo mejora. Ok. Y el otro día hice un boceto a mano y le escribí todo lo que yo pensaba que debía tener ese boceto. Y bueno, sí empieza a arrojar como cosas que son increíbles, pero que son difíciles de controlar todavía. O sea, es muy difícil esa precisión que uno logra con un software de rendering que tú estás y le pones editas un material y lo pones aquí y le pones la luz y ves cómo está. Y bueno, yo he tenido la suerte de verdad de poder meterme de lleno con esos programas. Los renders, generalmente la mayoría de las oficinas lo subcontratan a gente que se dedica a eso. Yo los hago. Es más, yo los hago para mi proceso. Te apasiona. Toma decisiones. Yo casi que me reúno con un cliente y a los 3 días ya estoy haciendo render y estoy haciendo cuestiones. Porque es una herramienta para mí y una herramienta importantísima para la toma de decisiones. Claro, y la manejas. Bueno, aunque no hiciste muchas maquetas, esta sección se llama Preguntas que no son maquetas. Así que te va a tocar hacer una aquí pequeñita, pero no está tan difícil. Con gusto. ¿Arquitecto o surfista? Bueno, yo pienso que soy un surfista que hace arquitectura. Porque me formó el surfing. Yo empecé a surfear a los 10 años. O sea, que tengo ya 50 años surfeando y montando patinetas. Entonces, un poco, eso es un deporte que se convierte en un estilo de vida. Quizás como pocos otros deportes. Y bueno, después eso te lleva a desarrollarte en todos los otros aspectos de tu vida como un surfista. Y ahí quizás está un poco lo que te había mencionado de la parte esencial. Eso, de la esencia de la vida. Sí. ¿Tu playa favorita para surfear? Bueno, mi playa favorita es una que tengo cerca, que es Los Caracas, la punta de Los Caracas, que es una playa bien consistente, de las que quedaron después del deslave. Antes había mucho más playas para surfear en el litoral. Hoy en día quedan 4 o 5 playas nada más. ¿Una donde no has surfeado y quisiera surfear? ¿En Venezuela? ¿O en el mundo? No, bueno, imagínate. Te vas a ir a la de Portugal. ¿Te atreverías a surfear una de esas? No, Nazaret nunca. Eso es otro deporte.
No, es otro deporte. De verdad que esas olas, esos surfing de olas tan grandes, generalmente los que surfan esas olas no son los que están surfeando en la Bocaina o en los Caracas mundial. En Nazaret, en ese tipo de surfing hay pocos eventos al año, no hay el circuito profesional de surfing ni nada. Entonces eso es otra cosa y de verdad que... Gold Coast, Australia, ¿te gustaría surfear allí? Claro, claro. Bueno, Australia me parece que el Gold Coast de Australia es un sueño para vivir. Es el sueño de un surfista, vivir en el Gold Coast. Anótalo. Sí. ¿La sociedad entre dos arquitectos es posible? Bueno, eso te lo dije antes. Sí. Es complicado. Es complicado. He visto sociedades entre arquitectos donde uno se dedica a algo en específico y el otro se dedica a otra cosa. Pero los dos tomando decisiones de diseño es difícil. Y si de repente es una sociedad donde cada uno se dedica a un proyecto en específico, también trae problemas a la larga. ¿UCB o la Universidad José María Vargas? Bueno, yo soy UCBista. Tuve la suerte de tirar mi birrete en el aula magna. Y eso no te lo quita nadie. No. ¿Proyecto que te falta por desarrollar? Bueno, fíjate que deben haber muchos, pero... he tenido como la suerte de poder hacer de todo un poco. Dicen que los arquitectos se dedican a una línea específica. Hay arquitectos para diseñar un hospital, hay arquitectos que se dedican a hacer casas. Y sí ha sido un poco así. De hecho, quizás esos arquitectos han tenido un éxito precisamente por eso. Se han dedicado a una casa y han llegado a desarrollar casas espectaculares. Jimmy Alco, que es uno, que bueno, ha hecho casas espectaculares, ha hecho otras cosas, como Paseo de las Mercedes, edificios de vivienda como el Altolar, de vivienda multifamiliar. Pero las casas de Alco son magistrales. Pero yo he hecho como todo un poco. He hecho vivienda multifamiliar, he hecho casas, hice un hospital con Bielsa, hice un hotel en Punta Cana de Hilton. Bueno, he hecho de todo un poquito. ¿Una ciudad en Venezuela que te inspire? Me encanta Coro. Sí, mucho. Qué bueno. Fíjate que no sé por qué, pero lo pensé. Voy a poner esto por acá y te voy a pedir que me digas una letra del abecedario. Sin pensarlo mucho. Sin pensarlo mucho. Una letra del abecedario. Una letra y un número del 1 al 5. Ok, N. N. Y del... Del 1 al 5, Ajá. El 3. Esto pesa. Vamos a ver, del N3. Sí. ¿Conoces estos libros? 1, 2, 3. Nervi Pierluigi, ¿lo conoces? Sí, Pierluigi Nervi, claro. ¿Me hablas de él un poquito? Bueno, es un ingeniero que ha desarrollado, digamos, estructuras súper complejas. ¿Te gusta? Sí, claro que me gusta. Tengo un libro, por cierto, de Nervi en mi casa. Qué bueno. Con esto cerramos este diseño del país. Quiero que te despidas de toda esta gente que junto a nosotros y muchos de los que van a pasar por esa silla estamos diseñando un país bonito, un mejor país. ¿Qué mensaje le dejas a esos diseñadores también y esos arquitectos? Bueno, que a los que están empezando, que esto es una carrera de fondo, que se mantengan en la línea. Es una cola de banco que a lo mejor ellos no saben lo que es eso, pero es una cola de banco un viernes 15 y si se mantienen en la cola van a llegar a la taquilla a cobrar en algún momento. Perseverancia. Claro. Bueno, Juan Andrés. Y aguante a los que ya estamos metidos en este lío. Es así, es así. Bueno, qué divina esta conversación. Gracias. Gracias por estar diseñando un país. Juan Andrés Toro, señores. Ustedes ayúdennos también a diseñar este hermoso país que tenemos. Gracias.